Te sitúas en 1958, en pleno corazón de la Guerra Fría. Frente a ti comienza una historia que a primera vista parece imposible. Un grupo de físicos, los mismos científicos que años antes participaron en la creación de la bomba atómica, no está trabajando en una nueva arma. Esta vez los observas concentrados en algo mucho más inesperado, una nave espacial. Pero no estás viendo una cápsula pequeña ni un cohete convencional. Lo que aparece en los planos es algo descomunal. Imagina una estructura de acero del tamaño de una manzana entera de ciudad. Un coloso metálico que no se movería con combustible químico, sino mediante explosiones nucleares que detonan una tras otra detrás de una enorme placa de empuje, aproximadamente una cada segundo. Mientras revisas los cálculos del proyecto, descubres lo que prometen esas ecuaciones. Si el sistema funciona, esa nave podría llevarte hasta Marte en unos 90 días, y si decides continuar el viaje, incluso podrías alcanzar Saturno en apenas 3 años. Y lo más sorprendente es que esto no es una idea teórica perdida en un cuaderno. Los planos existen. Los modelos de prueba llegan a volar. Incluso el financiamiento es aprobado. Sin embargo, 7 años después ocurre algo inesperado. Todo el proyecto desaparece. No porque fracasara, sino porque un único tratado internacional termina enterrándolo. La razón es inquietante. Si la tecnología funcionaba como prometía, el primer país que la utilizara tendría acceso práctico a todo el sistema solar. Uno de los ingenieros principales del proyecto fue el físico Freeman Dyson. Años más tarde, él mismo describió la experiencia en su libro Disturbing the Universe, publicado en 1979. Décadas después, su hijo George Dyson decidió investigar qué había ocurrido realmente. Durante años, entrevistó a los miembros sobrevivientes del equipo y revisó más de 10.000 páginas de documentos desclasificados. Todo ese trabajo terminó plasmado en el libro Project Orion, The True Story of the Atomic Spaceship, publicado en 2002. Lo que descubres al leer esas investigaciones no es la historia de un experimento fallido. Lo que aparece es un programa espacial completo, con presupuestos calculados, diseños terminados y pruebas de vuelo realizadas, que en algún momento alguien decidió que el mundo no estaba preparado para conocer. Y cuando miras los números, empiezas a entender por qué. El diseño base de la nave Orion tenía una masa estimada de 4.000 toneladas, aproximadamente 4 veces la masa de la Estación Espacial Internacional. Cada lanzamiento podría transportar 1.600 toneladas de carga. Para comparar, el cohete Saturno V, el más poderoso que Estados Unidos ha utilizado, podía colocar alrededor de 130 toneladas en órbita baja terrestre. Orion habría transportado más de 12 veces esa cantidad en un solo vuelo. La diferencia también aparece en la eficiencia de propulsión. El llamado impulso específico, que mide la eficiencia de un motor, se calculó para Orion entre 6.000 y 100.000 segundos, dependiendo de la configuración. El motor químico más eficiente jamás construido, el RS-25 del transportador espacial, alcanza aproximadamente 453 segundos. Comparado con Orion, parecería casi un juguete. En 1968, Dyson publicó incluso un estudio titulado Interstellar Transport en la revista Physics Today. En ese artículo, calculaba que una versión gigantesca de Orion, con 400.000 toneladas, podría llegar al sistema estelar de Alpha Centauri en unos 130 años, utilizando tecnología nuclear que ya existía. El artículo fue publicado abiertamente, pero más tarde desapareció discretamente de varios contextos militares. Mientras tanto, las pruebas avanzaban. En 1959 se lanzaron pequeños modelos experimentales conocidos como PUT-PUTs en Point Loma. Estos prototipos alcanzaron alrededor de 100 metros de altura y regresaron intactos al suelo.
Las grabaciones de esas pruebas fueron desclasificadas recién en 2003. El coste total para desplegar el sistema completo se estimó en $100.000 millones en dinero de 1960. Curiosamente, el programa Apolo terminó costando más que eso, y Orion habría tenido unas 50 veces más capacidad de carga. El principal diseñador de las bombas nucleares del proyecto fue Ted Taylor. Durante el resto de su vida, insistió en que cancelar Orion había sido el mayor error en la historia de la exploración espacial. Murió en 2004 sin cambiar de opinión. Oficialmente, el proyecto terminó debido al Partial Test Ban Treaty de 1963, que prohibía detonaciones nucleares en la atmósfera, bajo el agua y en el espacio. Dyson llegó a describirlo con una frase directa: el tratado que terminó prohibiendo una nave espacial. La explicación tradicional parece lógica. Para despegar, Orion habría detonado cientos de dispositivos nucleares durante el ascenso atmosférico, lo que podría haber producido lluvia radiactiva a escala global. En plena Guerra Fría, el Tratado de Prohibición de Pruebas fue un paso crucial para limitar la carrera nuclear. Proteger ese acuerdo parecía más importante que cualquier proyecto de ingeniería, por extraordinario que fuera. Pero cuando revisas los cálculos de Dyson, aparece un detalle curioso. Incluso si Orion despegara una vez al año, el aumento total de radiación en el planeta sería inferior al 1% por encima del nivel natural. El argumento ambiental era válido, pero también resultaba conveniente. Además, el tratado prohibía pruebas nucleares, no naves espaciales. Esa diferencia legal era importante, y aún así nunca se exploró seriamente. Así que la duda permanece. ¿Quién decidió que el tratado debía aplicarse exactamente de esa forma? ¿Y por qué estaban tan seguros? Algunos historiadores de la tecnología, entre ellos George Dyson y el historiador científico W. Patrick McCrae, señalan otro detalle inquietante. Durante un breve periodo, el proyecto quedó bajo control de la Fuerza Aérea estadounidense, y allí se dieron cuenta de algo. Una nave con la capacidad de carga de Orión podría transportar una cantidad prácticamente ilimitada de ojivas nucleares a cualquier punto del planeta en cuestión de horas. Entonces surge una posibilidad incómoda. ¿Estabas viendo realmente una nave espacial o la plataforma ofensiva más poderosa jamás diseñada? Y si ese era el caso, ¿se canceló porque era demasiado peligrosa? ¿O porque nadie quería que los soviéticos leyeran los mismos planos en una revista científica? Tal vez nunca lo sepas, pero hay cosas que sí están claras. Los planos siguen existiendo. Las grabaciones de las pruebas también. Y desde entonces, nada que hayamos construido se acerca remotamente a esas cifras. El Project Orion fue enterrado oficialmente por un tratado, pero a lo largo de la historia, algunas armas han sido enterradas por algo aún más antiguo: el miedo a que alguien más descubra lo que realmente pueden hacer. Ahora imagina que cruzas el Atlántico y retrocedes 14 siglos en el tiempo. Te encuentras frente a un puerto envuelto en humo y llamas. El arma que estás a punto de presenciar se conoce como Greek Fire. Ante ti aparece la mayor flota que jamás se ha reunido contra el Byzantine Empire. Cientos de barcos avanzan mientras miles de soldados cruzan el Sea of Marmara rumbo a la capital imperial, Constantinopla. Si observas la escena con frialdad, el resultado parece inevitable. Por número y fuerza, la ciudad debería caer. Pero entonces notas algo extraño. Los barcos bizantinos abren tubos de bronce instalados en sus proas. Lo que sale de ellos no es fuego común. El fuego normal puede combatirse. Esto es algo distinto. Ves cómo un líquido ardiente se extiende sobre el agua, se adhiere a la madera de los barcos y también a la piel de los hombres. Cuando intentan apagarlo con agua, las llamas se intensifican todavía más. Las crónicas árabes escritas después describieron aquella sustancia como un líquido caído del cielo que ni el propio diablo podía extinguir.
Durante 7 siglos, los bizantinos utilizaron esta arma. Después, el imperio desapareció, y la fórmula nunca volvió a aparecer escrita en ningún lugar. Uno de los enfrentamientos más decisivos fue la Battle of Cyzicus, librada entre los años 672 y 678. Las crónicas árabes hablan de más de 30.000 marineros muertos y la destrucción de cientos de barcos. Las fuentes bizantinas atribuyen la victoria directamente al fuego griego. Tiempo después, el emperador Constantín IV emitió un decreto imperial declarando que la fórmula era un secreto de Estado, supuestamente revelado a Constantine the Great por un ángel, y que el emperador estaba obligado personalmente a no compartirla jamás. Eso no era una simple leyenda religiosa, era un documento legal imperial. Alguien en el palacio estaba verdaderamente aterrorizado de que ese secreto abandonara la corte. La princesa historiadora Anna Comnene describió el arma en su obra The Alexiad, alrededor del año 1148, explicando cómo se disparaba mediante tubos de bronce y cómo podía incendiar incluso la superficie del mar. Pero su descripción nunca ha sido suficiente para reproducirla. En 2006, el historiador John Haldon y el investigador Maurice Byrne analizaron fragmentos de sifones cerámicos en la revista Byzantine and Modern Greek Studies. Encontraron rastros de resinas orgánicas y posibles destilados de petróleo, lo que sugiere que podría tratarse de una forma temprana de combustible petroquímico siglos antes del refinado moderno. Aún así, los químicos actuales solo han logrado formular hipótesis. Se han propuesto mezclas de cal viva, nafta y resina de pino. La cal viva reacciona violentamente con el agua y podría provocar la ignición. Sin embargo, ninguna reconstrucción moderna ha logrado una combustión estable sobre el agua como la que describen los textos históricos. El científico de materiales Arpad Ulel concluyó en 2011 que las propiedades descritas, activación con agua, gran adherencia y temperaturas extremadamente altas, probablemente requerían algún componente químico que aún no ha sido identificado en los restos conservados. Después de 1204, cuando la Fourth Crusade saqueó Constantinopla y sus bibliotecas imperiales fueron destruidas, la fórmula desaparece completamente del registro histórico. Ningún documento que la contenga ha aparecido jamás en los archivos de Europa Occidental. La explicación tradicional dice que probablemente era solo un incendiario basado en petróleo, y que su capacidad para encender sobre el agua fue exagerada por los cronistas. Según esa versión, la fórmula se perdió como tantos secretos artesanales de la antigüedad. Pero cuando revisas los manuales militares bizantinos, encuentras un detalle incómodo. En ellos se describe el fuego griego siendo utilizado contra barcos que ya estaban mar adentro, donde no habría existido ninguna capa previa de petróleo flotando. Y ese detalle sigue sin tener una explicación clara. Sigues avanzando en esta historia y los registros describen algo todavía más extraño. Las crónicas explican que aquella sustancia se adhería a todo, a la armadura de los soldados, a la piel, incluso a la piedra de los muros, y continuaba ardiendo hasta que lograban sofocarla con arena, vinagre o incluso orina. Cuando analizas esos detalles, algo no encaja. Ninguno de esos comportamientos realmente coincide con petróleo ardiendo. Además, la forma en que el imperio protegía el secreto, de manera personal, legal y permanente, sugiere que los bizantinos creían que su fórmula no podía deducirse fácilmente a partir de conocimientos comunes. Piénsalo por un momento. Si fuera simplemente nafta, ¿por qué un emperador necesitaría invocar revelación divina para justificar mantenerla en secreto? Algunos químicos modernos han propuesto otras posibilidades. Entre ellos está Colin Fry de la Royal Society of Chemistry, quien ha sugerido que la mezcla podría incluir fosfuro de calcio, un compuesto que se incendia espontáneamente al entrar en contacto con el agua. Lo interesante es que el fosfuro de calcio puede obtenerse mediante procesos relativamente simples usando ceniza de hueso y carbono.
Si esa hipótesis fuera correcta, significaría que los bizantinos habrían descubierto accidentalmente reacciones organofosforadas siglos antes de que esa área de la química fuera descrita formalmente. Entonces surge otra pregunta. Quizá el concepto general no era el verdadero secreto. Tal vez lo importante era la ruta exacta de síntesis. Y si eso era así, te enfrentas a un misterio inquietante. ¿Qué conocimiento específico desapareció con la caída de Constantinopla? ¿Y es posible que aún sobreviva, olvidado, en alguna de las bibliotecas cuyos manuscritos fueron dispersados después de 1204? El Greek Fire quemaba todo lo que tocaba y apenas podía detenerse con métodos improvisados. Pero lo que aparece después en esta historia es aún más inquietante, porque el siguiente proyecto no podía detenerse para nada, ni con contramedidas, ni con sistemas de defensa, ni siquiera con la conciencia de los ingenieros que lo construyeron. Te encuentras ahora en otro momento de la Guerra Fría. El nombre del proyecto es Project Pluto. Imagina que observas un misil del tamaño aproximado de un autobús escolar, volando apenas a 300 pies sobre el suelo. Se mueve más rápido que una bala de rifle y su motor no funciona con combustible convencional. En su interior hay un reactor nuclear sin blindaje que expulsa gases radiactivos sobrecalentados directamente a la atmósfera por donde pasa. Mientras lo sigues con la mirada en los planos del proyecto, descubres su carga útil, 16 bombas de hidrógeno. Y hay algo más. Este misil no estaba diseñado para un vuelo corto. Podría permanecer en el aire durante semanas. En 1964, ningún sistema de defensa existente era capaz de interceptarlo. Lo más sorprendente es que los ingenieros que trabajaron en él terminaron pidiendo a la Fuerza Aérea que cancelara el programa. No porque fracasara, sino porque funcionaba demasiado bien y temían lo que ocurriría si alguien intentaba probarlo cerca de poblaciones humanas. Los documentos desclasificados del proyecto se conservan hoy en el National Security Archive de la George Washington University. El investigador Chuck Henson describió su ingeniería en el libro U.S. Nuclear Weapons: The Secret History, mientras que el historiador aeroespacial Brett Godfrey publicó reconstrucciones técnicas adicionales en la revista Air Power History en 2007. Cuando examinas esos documentos, aparece una conclusión sorprendente. El arma superó todos los desafíos técnicos que enfrentó y fue cancelada justo cuando estaba terminada. El reactor experimental TORI-2C, probado el 20 de mayo de 1964, generó 513 megavatios de potencia térmica, aproximadamente la mitad de lo que produce una central nuclear comercial. Esa potencia era suficiente para mantener el misil volando a Mach 3.5 a nivel del mar indefinidamente. La altitud operativa prevista era extremadamente baja, entre 150 y 300 pies. Eso lo situaba por debajo de la cobertura de radar y del alcance de muchos sistemas de misiles tierra-aéreo de la época. En la práctica, el vehículo sería casi invisible para las defensas que debía atravesar. Mientras tanto, su reactor sin blindaje expulsaría gases a temperaturas superiores a 2500 grados Fahrenheit. Los cálculos indicaban que esa estela radiactiva podría provocar dosis letales de radiación en un radio de 100 metros a nivel del suelo, lo que significa que el misil contaminaría su propia ruta de vuelo mientras avanzaba. La carga prevista incluía 16 bombas termonucleares B-28, más potencia destructiva que la que transportaba un bombardero completo Boeing B-552 Stratofortress. El desarrollo del motor también obligó a crear nuevos materiales cerámicos capaces de soportar temperaturas superiores a 2500 grados Fahrenheit. Esos materiales permanecieron clasificados por 15 años después de que el programa fuera cancelado, y más tarde terminaron utilizándose en aplicaciones industriales. Durante una revisión de diseño en 1961, los propios generales de la Fuerza Aérea señalaron un problema inesperado. Si el misil se lanzaba desde territorio estadounidense, tendría que volar primero sobre Estados Unidos, Canadá o el Atlántico Norte antes de entrar en el espacio aéreo soviético. Eso significaba contaminar todo lo que sobrevolara. El programa se canceló oficialmente el 1 de julio de 1964.
La correspondencia interna citaba preocupaciones sobre, según las propias palabras del documento, las implicaciones políticas y humanitarias de las pruebas terrestres o del uso operativo. La explicación convencional dice que el proyecto fue abandonado porque los misiles balísticos intercontinentales lo volvieron innecesario. Para 1964, sistemas como el LGM-30 Minuteman podían alcanzar objetivos soviéticos en unos 30 minutos, con precisión comparable y sin las complicaciones logísticas de Pluto. Desde ese punto de vista, el proyecto fue simplemente un éxito tecnológico que terminó siendo redundante. Pero cuando miras los detalles, aparece otra interpretación. Los misiles balísticos pueden rastrearse desde el lanzamiento. Pluto, volando a 150 pies y a Mach 3, era prácticamente imposible de rastrear y casi imposible de detener con la tecnología de 1964. Y a diferencia de un misil balístico, podía merodear durante horas o días, atacando múltiples objetivos antes de estrellarse finalmente en el océano. El historiador del control de armas, Scott Sagan, señaló en su libro The Limits of Safety que Project Pluto representa uno de los casos más claros en los que un programa fue cancelado porque hacía prácticamente imposible cualquier forma de control de armas. Una vez lanzado, no podía retirarse, no podía desactivarse a distancia. Era autónomo, letal y permanente. Por eso algunos investigadores se preguntan algo inquietante. ¿Realmente fue cancelado o simplemente transferido a otro lugar? En 2018, Vladimir Putin anunció el desarrollo del misil nuclear ruso 9M730 Burevestnik. Según informes, un prototipo se estrelló en el Ártico en 2019, provocando un incidente de radiación que mató a 5 científicos. Los analistas estadounidenses creen que ese sistema funciona bajo los mismos principios que Project Pluto. Así que la pregunta sigue abierta. ¿El concepto fue enterrado o simplemente heredado? Project Pluto fue un arma que contaminaba el cielo mientras volaba, pero el siguiente proyecto en esta historia surge de un lugar completamente distinto. No fue construido en el aire, ni en tierra firme. Fue construido a partir del mismo ser. Y durante 2 años, el gobierno británico intentó hundirlo, sin lograrlo. El nombre del proyecto era Project Habakkuk. Te encuentras ahora en diciembre de 1942. Los submarinos alemanes, los temidos German U-Boat, están hundiendo 700.000 toneladas de transporte aliado cada mes. En medio del Atlántico existe un tramo de océano fuera del alcance de cualquier avión aliado. Los estrategas lo llaman el Mid-Atlantic Gap. Para los convoyes que cruzan por allí, es prácticamente una zona de muerte. Entonces aparece una idea inesperada. Un inventor británico excéntrico llamado Geoffrey Pike entra en la oficina de Louis Mountbatten con una propuesta tan extraña que Mountbatten decide demostrarla inmediatamente. Interrumpe una reunión del alto mando aliado en Washington y hace llevar un bloque congelado dentro de una cubeta de hielo a la sala de conferencias. A su lado colocan un bloque de hielo normal. Durante la reunión, el hielo común se derrite por completo. El material de Pike permanece intacto. Ese mismo día, los jefes militares aprueban la financiación del proyecto. El material se llamaba Pykrete, una mezcla de 86% hielo y 14% pulpa de madera. Las pruebas realizadas en 1944 por el científico Max Perutz demostraron que este material tenía una resistencia a la compresión de unas 7.000 libras por pulgada cuadrada, comparable al hormigón de grado medio y 3 veces más fuerte que el hielo puro. Además, su resistencia a la tracción era de unas 500 libras por pulgada cuadrada, lo que significaba que se doblaba antes de romperse bajo impactos. Un prototipo fue construido en Patricia Lake durante el invierno de 1942-1943 por un pequeño grupo de trabajadores. A pesar de que el hielo convencional se habría derretido en semanas, la estructura seguía en pie en septiembre de 1943.
Décadas más tarde, en 1988, un estudio sonar encontró los restos del prototipo todavía en el fondo del lago. El diseño final del proyecto era colosal. El portaaviones de hielo tendría un desplazamiento de 2.2 millones de toneladas. Para comparar, el actual USS Gerald R. Ford desplaza unas 100.000 toneladas. Habakkuk habría sido más de 20 veces mayor. El diseño incluía un sistema interno de refrigeración con 8.000 caballos de fuerza para mantener la estructura congelada, incluso en condiciones duras del Atlántico Norte. En la Second Quebec Conference, Mountbatten demostró el material disparando una pistona contra un bloque de Pykrete. La bala rebotó y pasó rozando la pierna del almirante Ernest King. Ese detalle aparece confirmado en las memorias de varios testigos de la reunión. El coste estimado para un solo portaaviones Habakkuk sería de 700.000 libras en 1943. Aproximadamente lo mismo que un buque de guerra convencional, y podría construirse en 8 meses. Investigadores modernos, como el científico de materiales Per Delling de la Chalmers University of Technology, han señalado que el Pykrete puede superar a la fibra de vidrio en resistencia al impacto por un factor cercano a 10 en relación costo-resistencia. La explicación habitual dice que el proyecto fue abandonado porque aparecieron soluciones más prácticas. Los bombarderos de largo alcance Consolidated B-24 Liberator cerraron finalmente el Mid-Atlantic Gap, y la producción de acero aumentó lo suficiente como para fabricar portaaviones convencionales en grandes cantidades. Además, el Pykrete planteaba problemas de ingeniería en aguas más cálidas. Pero cuando revisas los documentos, descubres algo interesante. Los ingenieros ya estaban resolviendo esos problemas. El sistema de refrigeración estaba diseñado. El casco estaba calculado. En otras palabras, el proyecto no se detuvo por imposibilidad técnica. Sigues revisando la historia del proyecto Project Habakkuk y descubres un detalle aún más extraño. El material del que estaba hecho, el Pykrete, tenía una propiedad que casi ningún material moderno posee: capacidad de autorreparación. Cuando una sección se dañaba, el agua fría volvía a congelarse en la grieta y la estructura se regeneraba por sí misma. Hasta hoy, ningún material sintético diseñado para ambientes de agua fría ha logrado replicar completamente ese comportamiento. Entonces surge una pregunta inevitable. Si el Pykrete tenía propiedades tan extraordinarias, ¿por qué prácticamente no se ha vuelto a usar desde 1944? Algunos historiadores navales, como Andrew Lambert del King's College London, han sugerido una posibilidad incómoda. Habakkuk quizá no fue cancelado únicamente por razones técnicas. Un portaaviones imposible de hundir, construido básicamente de agua congelada y pulpa de madera, habría cambiado por completo la economía de la construcción naval. No necesitaba acero, no dependía de los enormes astilleros que habían dominado la industria durante más de un siglo, ni requería las cadenas de suministro que sostenían gran parte del poder institucional de las marinas modernas. Entonces aparece otra posibilidad. Tal vez la cancelación no fue solo una cuestión de ingeniería. Tal vez también tuvo que ver con las personas cuyas carreras dependían de seguir construyendo barcos de acero. Y si el Pykrete realmente supera a algunos materiales compuestos modernos bajo ciertas condiciones, entonces surge otra pregunta incómoda. ¿Por qué gran parte de esa investigación ha permanecido prácticamente olvidada desde 1944? Habakkuk fue un arma que ni el mar podía destruir fácilmente. Pero lo que viene después en esta historia no solo utilizaba el mar, volaba sobre él. A apenas 3 metros de la superficie, a la velocidad de un avión a reacción, invisible para casi cualquier sensor que intentara detectarlo desde arriba o desde abajo, te encuentras ahora frente a otra tecnología extraña: el ecranoplan.
Es 1966. Un satélite espía estadounidense KH-4 Corona toma una fotografía sobre el Caspian Sea. Cuando los analistas de inteligencia miran la imagen, ven algo que no pueden clasificar. El objeto mide 92 metros de largo. Tiene 8 enormes motores a reacción montados en la parte frontal del fuselaje y se desplaza a 550 kilómetros por hora, volando a apenas 3 metros del agua. No es un barco, no es un avión, no es un aerodeslizador. Los analistas de la CIA no saben qué etiqueta ponerle, así que lo registran con un nombre provisional: Caspian Sea Monster. Los soviéticos, sin embargo, saben perfectamente lo que están construyendo. Durante los siguientes 25 años, continúan desarrollando más vehículos de ese tipo. El programa no sería reconocido oficialmente hasta después de la caída de la Unión Soviética. La documentación técnica principal empezó a publicarse recién en los años 90 por el diseñador general Rostislav Alexiev. Más tarde, el análisis occidental apareció en el libro Weak-Craft and Ekranoplan de Jürgen Baker. Hoy incluso puedes ver uno de estos vehículos con tus propios ojos. Una de las versiones operativas, la clase Land-Class Ekranoplan, permanece varada en una playa cerca de Derbent. Investigadores la han medido y fotografiado desde 2020. Está ahí, a la vista de todos. Y la mayoría de las personas que ven fotografías no tienen ni idea de lo que están mirando. El vehículo funciona gracias al efecto suelo, un fenómeno aerodinámico en el que un ala volando muy cerca de una superficie plana genera más sustentación y menos resistencia. El primer prototipo gigantesco, conocido como KM, medía 92 metros. Tenía una envergadura de 36.6 metros y un peso máximo al despegue de 544 toneladas. Entre 1966 y 1988 fue la aeronave más pesada del mundo, hasta que voló el Antonov Anton 225 Miria. La versión de combate, la clase Lon, transportaba 6 misiles antibuque P-270 Mosquit. Evaluaciones de la OTAN indicaban que esos misiles podían superar los sistemas CIS que defendían a un grupo de combate de portaaviones como los de la clase Nimitz Class Aircraft Carrier. La altitud de vuelo, entre 3 y 5 metros, lo colocaba por debajo del horizonte de radar de muchos sistemas navales de la época. En otras palabras, el vehículo era prácticamente invisible para los sensores que debía atacar. Y a 550 kilómetros por hora podía cubrir la distancia hasta un grupo de portaaviones en menos de 10 minutos. El efecto suelo también reducía el consumo de combustible. Con carga completa, el MAN podía recorrer 2.000 kilómetros usando aproximadamente un 40% menos que un avión comparable. Otra variante, llamada Spasatel, estaba casi terminada cuando la Unión Soviética colapsó. El fuselaje sigue hoy en un hangar en Nizhny Novgorod. Nunca se terminó. Hasta 2024, ningún país de la OTAN posee un vehículo militar operativo basado en efecto suelo. Incluso Estados Unidos intentó construir uno. El programa Boeing Pelican Ultra, iniciado por DARPA en 2002, fue cancelado después de años de diseño, cuando las estimaciones de costo superaron los $3 billones. La explicación más común es que el Ekranoplan era un callejón sin salida tecnológico. Su funcionamiento dependía de aguas relativamente tranquilas, como las del Mar Caspio. En mar abierto, olas demasiado altas podrían hacerlo peligroso. Por eso, según esa versión, el programa murió junto con la Unión Soviética. Pero el analista naval Norman Polmar ha sugerido otra explicación. En los años 90, la Marina rusa simplemente no tenía dinero. El Ekranoplan no perdió por razones técnicas. Perdió la batalla del presupuesto. Y hay otro detalle curioso. El vehículo que los satélites estadounidenses fotografiaron en 1966 ya llevaba décadas volando cuando el programa terminó.
Evaluaciones de la Office of Naval Intelligence, publicadas en 2020, indican que ingenieros aeroespaciales chinos han estado estudiando vehículos de efecto suelo desde 2015. La tecnología no fue abandonada por todos, solo fue abandonada por quienes la inventaron. Y si el verdadero problema del ecranoplan era el mar agitado, entonces surge otra pregunta interesante. ¿Por qué DARPA invirtió 8 años y cientos de millones de dólares intentando construir uno, antes de cancelarlo? Algunos investigadores creen que el programa Pelican no fracasó solo por dinero. Tal vez reveló algo más incómodo, que el rendimiento del Lun soviético no es fácil de replicar con los estándares de ingeniería actuales. Hoy, el llamado Caspian Sea Monster sigue descansando en una playa rusa. Voló durante décadas. Y aún así, todavía no hemos logrado construir algo igual. El ecranoplan fue un arma que el ojo no podía seguir. Pero lo que viene después en esta historia no desafía a los radares, desafía algo mucho más profundo: la conciencia humana. Ni siquiera fue necesario construirla para que cambiara el curso de la Guerra Fría. Bastó con demostrar que era físicamente posible. Te encuentras ahora en febrero de 1950. El físico Leo Szilard, uno de los hombres que primero imaginó la reacción en cadena nuclear y que ayudó a redactar la carta firmada por Albert Einstein para advertir al presidente Franklin D. Roosevelt sobre la bomba atómica, aparece en la radio nacional. Con un tono calmado y técnico, describe un dispositivo que podría matar a todos los seres humanos de la Tierra. No está denunciando un arma secreta, está explicando cómo construirla. Su propuesta se conoce como Cobalt Bomb. La idea es inquietantemente simple: encapsular una bomba termonuclear dentro de cobalto 59. Cuando la arma explota, ese material se transforma en cobalto 60, un isótopo altamente radiactivo que emite intensa radiación gamma. Con una detonación lo suficientemente potente en la atmósfera superior, el material podría dispersarse por todo el planeta en cuestión de semanas. Szilard calculó que alrededor de 400 megatones de cobalto serían suficientes para provocar niveles de radiación letales en todo el mundo. La United States Atomic Energy Commission revisó esos cálculos. Nunca los refutó públicamente. Las investigaciones posteriores, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, estudiaron discretamente las llamadas armas nucleares saladas, pero oficialmente ningún gobierno ha confirmado jamás haber construido una. Tampoco existe un tratado internacional que prohíba específicamente las bombas de cobalto. El material necesario, cobalto 59, incluso se utiliza hoy en aplicaciones médicas e industriales en todo el mundo. La explicación convencional dice que el arma fue descartada porque no tiene utilidad militar táctica. No puede dirigirse a un objetivo específico. No puede usarse de forma proporcional y su lluvia radiactiva afectaría tanto al enemigo como al país que la lanzara. En otras palabras, sería suicidio global. Pero el estratega nuclear Herman Kahn señaló algo distinto en su libro On Thermonuclear War. En teoría, una bomba de cobalto podría funcionar como un interruptor del hombre muerto, un sistema de represalia automática tan devastador que ningún enemigo podría sobrevivir a un primer ataque. En esa lógica, la destrucción indiscriminada no es un defecto del arma, es precisamente su función. Algunos expertos en control de armas creen que la investigación no desapareció realmente, simplemente se trasladó al terreno diplomático. Quizá influyó en negociaciones de las que nunca oíste, y tal vez nunca nos lo contaron. En 2018, Rusia reveló el dron submarino nuclear Poseidon Nuclear Torpedo, capaz, según sus propios anuncios, de transportar una ojiva gigantesca diseñada para provocar tsunamis radiactivos. Analistas de la Federation of American Scientists han señalado que ese concepto podría encajar con el principio de armas saladas. Szilard publicó su idea en 1950. Y algunos investigadores se preguntan si alguien, en algún lugar, tomó notas muy cuidadosamente. La bomba de cobalto es un arma que ningún gobierno ha confirmado haber construido, pero el siguiente proyecto en esta historia sí fue construido, fue probado, y durante 11 años se utilizó en mar abierto contra marinos estadounidenses sin que ellos lo supieran. Te encuentras ahora en 1964.
a bordo del buque USS George Eastman. Tienes 22 años. Tu barco participa en ejercicios en el Pacífico. Un avión vuela bajo y pasa varias veces sobre la deca. No le das mucha importancia. 30 años después, recibes el diagnóstico de un extraño trastorno neurológico. Decides preguntar al Department of Veterans Affairs si tu servicio podría tener relación. La respuesta que recibes es desconcertante. Los ejercicios en los que participaste están clasificados y oficialmente no existe registro de nada inusual. Solo después de una investigación del Congreso y una desclasificación en 2002, descubres la verdad. El avión que sobrevolaba tu barco estaba rociando simulantes de agentes nerviosos. Y durante más de una década, la Marina había estado realizando estas pruebas deliberadamente sobre sus propios marinos. El programa se llamaba Project Shad, parte de un proyecto más grande conocido como Project 112. Entre 1962 y 1973, el Departamento de Defensa llevó a cabo 134 pruebas que involucraban agentes químicos o biológicos. Aún mientras sigues reconstruyendo esta historia, descubres que el alcance real de las pruebas fue mucho más grande de lo que parecía al principio. En la revisión realizada en 2002, al menos 5.842 veteranos fueron identificados como participantes en los experimentos. Sin embargo, varios investigadores creen que la cifra real podría ser considerablemente más alta. Al revisar algunos documentos desclasificados, encuentras ejemplos concretos. Uno de ellos es Operation Autumn Gold, realizada en 1965. Durante esa prueba, se liberó Pasteurella tularensis, viva, la bacteria responsable de la enfermedad conocida como tuleramia, cerca de la tripulación del buque USS George Eastman. 2 años después, ocurrió algo similar en Operation Shady Grove. En ese caso, se dispersó un simulante del agente nervioso VX Nerve Agent sobre el barco USS Granville Hall. El VX es extremadamente tóxico. Una dosis de apenas 10 miligramos en contacto con la piel puede resultar letal. Años después, en 2002, toxicólogos del US Department of Veterans Affairs confirmaron que varios de los simulantes utilizados en las pruebas SHAD sí tenían efectos medibles en la salud cuando se empleaban en las concentraciones usadas durante los experimentos. Mientras investigas más, aparece otro problema inquietante. Muchos veteranos que intentaron consultar sus registros militares de las décadas de 1960 y 1970 recibieron la misma respuesta. Sus archivos no indicaban ningún ejercicio inusual. Esa afirmación se repitió en múltiples casos documentados, incluso en testimonios presentados ante el Congreso. Pero la revisión oficial del US Department of Defense en 2002 reveló algo diferente. Parte de esos registros habían sido alterados o retenidos. 2 años después, un informe de la Government Accountability Office descubrió otro vacío. El Departamento de Defensa nunca realizó un seguimiento médico sistemático de los participantes identificados, y el sistema del Departamento de Veteranos ni siquiera tenía registros suficientes para establecer conexiones entre las exposiciones y posibles problemas de salud posteriores. Algunos veteranos llevaron el caso a los tribunales. Al menos 3 demandas fueron presentadas por participantes del programa SHAD. Todas terminaron siendo desestimadas bajo el principio legal de inmunidad soberana. Y aún así, aún hoy, el programa no está completamente abierto al público. Hasta 2024, 37 de los 134 resúmenes de pruebas todavía están clasificados o parcialmente censurados en los archivos del Departamento de Defensa. La explicación oficial sostiene que Project SHAD fue un programa legítimo, aunque éticamente cuestionable, de investigación durante la Guerra Fría. Su objetivo era evaluar qué tan vulnerables eran los buques de la Marina frente a ataques químicos o biológicos. Según esa versión, los agentes utilizados se consideraban seguros en las concentraciones empleadas en las pruebas. La clasificación se mantuvo por motivos de seguridad nacional, y el manejo posterior de las reclamaciones médicas de los veteranos fue deficiente, algo que el propio Departamento de Defensa ha reconocido públicamente. Pero cuando revisas los protocolos de prueba desclasificados, aparece un detalle incómodo. La frase «se creía seguro»
no figura como estándar científico documentado en ninguno de esos procedimientos. De hecho, algunas pruebas utilizaron sustancias cuya toxicología en humanos aún no estaba establecida en ese momento. Eso significa que en la práctica, varios de esos experimentos funcionaron también como estudios de toxicología humana realizados en personas que nunca dieron su consentimiento. Y el problema de los registros manipulados va más allá de la simple clasificación por seguridad nacional. Un documento clasificado sigue existiendo. Un documento alterado está oculto. Esa diferencia legal y moral nunca ha sido completamente resuelta. El bioeticista Jonathan Moreno documentó algo relevante en su libro Undue Risk, publicado en 1999. El ejército estadounidense no estableció un sistema formal de revisión ética para experimentos con sujetos humanos hasta 1974. Eso ocurrió un año después de que SHAD terminara. Durante ese mismo periodo, también estaban ocurriendo otros programas polémicos. El estudio de sífilis de Tuskegee, Tuskegee Syphilis Study, los experimentos con drogas del programa MK-Ultra y las pruebas con LSD realizadas por el ejército en Edgewood Arsenal. Así que surge una pregunta inevitable. ¿Fue SHAD un caso aislado o simplemente parte de un patrón más amplio? Tal vez la respuesta esté en esos 37 informes de prueba que aún siguen clasificados. Project SHAD fue un ejemplo de ciencia utilizada contra las mismas personas que debía proteger. Pero el siguiente proyecto en esta lista no se centró en biología ni química. Se basó en un concepto tan extraño que la comunidad de física pasó una década entera debatiendo si era real, mientras la investigación seguía financiándose discretamente en segundo plano. La llamada bomba de hafnio. En 1998, un físico llamado Carl Collins, de la University of Texas at Dallas, anunció que había logrado algo que los físicos nucleares consideraban teóricamente posible, pero prácticamente inalcanzable durante casi 40 años. Utilizando rayos X dentales, afirmó haber provocado la liberación prematura de energía de un isómero nuclear, un núcleo atómico metaestable capaz de almacenar enormes cantidades de energía. Si su resultado era correcto, implicaba algo extraordinario. Un arma capaz de liberar energía a escala nuclear sin material fisionable, sin lluvia radiactiva, sin pulso electromagnético y sin dejar ninguna firma detectable por los sistemas actuales de verificación de tratados nucleares. La Agencia de Investigación Militar, DARPA, comenzó a financiar su trabajo casi de inmediato. Y entonces empezó el debate científico. El experimento original de Collins fue publicado en la revista Physical Review Letters en 1998. Durante los 5 años siguientes, distintos laboratorios intentaron repetir el resultado. Equipos dirigidos por Philip Walker en la University of Surrey, por Gordon Carroll, por investigadores de la University of Michigan y por científicos del Argonne National Laboratory, realizaron experimentos independientes. Ninguno consiguió reproducir los resultados. El material en cuestión era hafnium-178m2, un isómero nuclear que almacena aproximadamente 2.45 megaelectronvoltios por núcleo. La densidad energética estimada es de 1.33 gigajoules por gramo. Para comparar, el explosivo TNT almacena alrededor de 4.6 kilojoules por gramo. La diferencia energética es enorme, casi 290.000 veces más energía por unidad de masa. El experimento de Collins reportó una emisión estimulada 60 veces mayor que el nivel natural de desintegración, lo que sugería que los rayos X aceleraban la liberación de energía. Si ese proceso pudiera ampliarse a gran escala, permitiría construir dispositivos energéticos activados sin material nuclear tradicional. Y aquí aparece otro detalle curioso. Incluso después de que varios experimentos fallaran en replicar el resultado, los documentos presupuestarios muestran que DARPA siguió financiando la investigación entre 2001 y 2003.
Un informe de investigación del periodista científico Richard Stone, publicado en la revista Science en 2004, reveló además que en 2003 se organizó un taller clasificado sobre activación de isómeros nucleares con participación de Collins y representantes de la Defense Threat Reduction Agency. Las conclusiones nunca se hicieron públicas. Mientras tanto, producir hafnium-178m2 era extremadamente difícil. En 2004, el material estaba valorado en cerca de $1.000 millones por gramo debido a su escasa producción. Según el consenso dominante en física nuclear, el resultado original de Collins probablemente fue un artefacto experimental, radiación de fondo, contaminación o un error de calibración del detector. Pero hay un detalle que algunos investigadores siguen señalando. Ningún experimento posterior replicó exactamente la configuración original de Collins, y como ha explicado el propio Philip Walker, aunque el resultado específico de Collins no se ha reproducido, la emisión estimulada de isómeros nucleares no está prohibida por las leyes de la física. Sigue siendo una posibilidad teórica, y si algún día llegara a funcionar con eficiencia práctica, produciría un tipo de arma que ningún tratado nuclear actual podría detectar. Una tecnología que los sistemas de control de armamentos simplemente no sabrían cómo medir. La llamada bomba de hafnio sería en esencia un arma invisible para los tratados internacionales. Pero el siguiente proyecto en esta lista no salió de un laboratorio de física. Nació de una idea propuesta por un dentista en Pensilvania y de una cueva llena de murciélagos. El proyecto se llamó Project X-Ray. Es mayo de 1943. Te encuentras en un bombardero B-25 Mitchell que sobrevuela el campo aéreo de Carlsbad Army Airfield. De repente ocurre un accidente. Una caja llena de murciélagos en hibernación cae desde el avión. Los animales despiertan. Cada uno lleva sujeto al cuerpo un pequeño dispositivo incendiario con temporizador. Siguiendo su comportamiento natural, los murciélagos buscan refugio en los aleros, áticos y vigas de los edificios cercanos. Horas después, empiezan a aparecer incendios. El automóvil del comandante de la base se quema. Un edificio de almacenamiento auxiliar comienza a arder. Varias estructuras resultan destruidas. Desde el punto de vista operativo, la prueba había sido un éxito total. El único problema es que los murciélagos de prueba no debían haber sido liberados allí, sino sobre ciudades japonesas. La historia completa fue reconstruida décadas después en el libro Bat Bomb, World War II's Other Secret Weapon, escrito por Jack Cuffer, uno de los participantes del programa. La idea original había sido propuesta en 1942 por el dentista Lytle Adams. Cuando la propuesta llegó a la Casa Blanca, el presidente Franklin Roosevelt la aprobó con una nota manuscrita que decía: «Este hombre no está loco». El dispositivo incendiario fue diseñado por el químico Louis Fisher. Cada murciélago llevaba una cápsula de napalm de apenas 0.6 onzas, con un temporizador de entre 30 y 60 minutos que se activaba con el calor corporal del animal. Las pruebas realizadas en Dugway Proving Ground en 1943 utilizaron incluso una aldea japonesa simulada construida con materiales auténticos. Los murciélagos iniciaron 30 incendios simultáneos. El informe de la prueba describió el resultado como excepcionalmente satisfactorio. Un solo bombardero B-29 Superfortress podría haber liberado más de 10.000 dispositivos incendiarios individuales sobre una ciudad, y en aquel momento, gran parte de las ciudades japonesas estaban construidas principalmente de madera. El incidente accidental en Carlsbad por sí solo causó daños valorados en más de $500.000 de 1943. El informe oficial clasificó a los murciélagos como munición de prueba escapada. Curiosamente, el proyecto no se canceló tras un fracaso. Se canceló 3 meses después de su prueba más exitosa, en marzo de 1944.
El memorándum de cancelación afirmaba que la arma podía ser 10 veces más eficiente que el bombardeo incendiario convencional, en términos de incendios provocados, pero tenía un problema: no estaría lista a tiempo para las operaciones previstas. La explicación más aceptada es que la logística de capturar, transportar y mantener millones de murciélagos hibernando resultaba demasiado compleja. Además, el momento exacto de liberación y dispersión era difícil de controlar. Entonces apareció otra opción: la bomba atómica. Comparada con un arma nuclear, la bomba murciélago simplemente llegaba demasiado tarde. Pero algunos historiadores han señalado algo curioso. Según cálculos internos del Comité Científico National Defense Research Committee, el arma era más rentable por estructura destruida que cualquier bomba convencional del arsenal estadounidense. No fue cancelada porque fuera ineficiente. Fue cancelada porque apareció algo todavía más devastador. El historiador Edward Regis señaló en su libro The Biology of Doom que la bomba murciélago ocupaba una zona gris legal. Los murciélagos no eran agentes biológicos, pero usar animales vivos como plataformas de armas no estaba contemplado en el Ginebra Protocol. Si el arma hubiera sido utilizada realmente en combate, habría abierto un debate internacional completamente nuevo, uno que la guerra terminó antes de que fuera necesario responder. La bomba murciélago fue un arma construida a partir de seres vivos. La última arma de esta lista, en cambio, se construyó con hierro, roca y un principio de ingeniería que los propios nazis habían considerado imposible. El proyecto se llamó V3 Supergun. Tesituras en 1943 observando cómo las decisiones tomadas por los líderes del Tercer Reich empiezan a cambiar la forma en que imaginan la guerra. En ese momento, Adolf Hitler ya entiende que su ofensiva aérea contra London no ha logrado doblegar a Gran Bretaña. Las armas que Alemania había presentado como revolucionarias empiezan a mostrar sus límites. La V1 Flying Bomb puede ser interceptada por la defensa británica, y el poderoso V2 Rocket, aunque impresionante, resulta tan costoso que cada lanzamiento equivale prácticamente al precio de un avión de combate. En ese contexto se aprueba una idea que incluso muchos ingenieros califican de imposible: un cañón colosal de 140 metros de longitud, enterrado profundamente en el lecho rocoso de una colina francesa y orientado directamente hacia Londres. Su propósito no es realizar un ataque puntual, es algo distinto: un sistema capaz de disparar proyectiles de forma continua, uno cada 12 segundos, creando no un bombardeo convencional, sino algo más cercano a un asedio mecánico interminable. El proyecto terminaría conociéndose como V3 Supergun. Cuando la Royal Air Force intenta destruir la instalación, lanza más de 4.000 toneladas de bombas convencionales sobre el complejo. Sin embargo, la colina absorbe la mayor parte del impacto. Durante meses, el lugar resiste. Finalmente, lo único que logra detener el proyecto es un arma diseñada específicamente para penetrar estructuras profundas: la bomba Tall Boy Bomb, creada por el ingeniero británico Barnes Wallis. En mayo de 1944, el uso de estas bombas consigue dañar parcialmente la instalación. Meses después, en septiembre de ese mismo año, los equipos técnicos aliados capturan el complejo y documentan lo que encuentran en su interior. Los documentos de ingeniería recuperados de la Oficina de Armamentos del Reich terminarían archivados en el Imperial War Museum, donde aún se conservan hoy. El análisis técnico posterior fue publicado en 1949 dentro del manual Technical Manual TM 91901 del Ejército de Estados Unidos. Décadas más tarde, en 2018, un estudio arqueológico moderno confirmó algo sorprendente: la magnitud real del proyecto era incluso mayor de lo que se había imaginado inicialmente. El complejo principal se encuentra en Mimoyekes Fortress, un lugar que hoy funciona como museo. Si lo visitas, todavía puedes ver los enormes pozos sellados donde iban instalados los cañones. El nombre oficial del arma dentro del programa nazi era Hochdraugpumpe,
que puede traducirse como bomba de alta presión. Para alojar el sistema, los ingenieros excavaron aproximadamente 100 metros dentro de una colina de tiza. Allí planeaban instalar 25 tubos de cañón, inclinados a 50 grados y orientados hacia Londres. Cada tubo tendría 140 metros de longitud y a lo largo de su estructura se instalarían 32 cámaras laterales que alojaban cargas propulsoras adicionales. La idea era simple y radical al mismo tiempo. En lugar de una sola explosión que impulsara el proyectil, las cargas laterales se activarían en secuencia a medida que el proyectil avanzaba por el cañón, aumentando progresivamente su velocidad. El resultado esperado era una velocidad de salida de 1.524 metros por segundo, aproximadamente Mach 4.5. Con esa velocidad y con un disparo cada 12 segundos por cañón, el complejo completo habría podido enviar alrededor de 120 proyectiles por minuto sobre Londres. El proyectil tampoco era convencional. Se trataba de un dardo de 93 kilogramos estabilizado por alas, diseñado específicamente para resistir el sistema de aceleración multietapa. Los proyectiles cilíndricos tradicionales simplemente no podían soportar ese tipo de fuerzas. En otras palabras, el V3 requería una nueva clase de munición. Antes de construir el sistema completo, los ingenieros realizaron pruebas en instalaciones más pequeñas. Dos de ellas estaban situadas en Międzydoszl, en la costa del Báltico, y en Hillersleben. En 1943 y 1944, estas instalaciones dispararon proyectiles experimentales con resultados prometedores. En Międzydoszl, un cañón de prueba de 50 metros alcanzó 88 kilómetros de alcance, lo que confirmaba que el principio físico funcionaba. Mientras tanto, el RAF Bomber Command realizó 26 incursiones contra el complejo de Mimoyeques, entre noviembre de 1943 y julio de 1944. En total, más de 4.000 toneladas de bombas convencionales cayeron sobre el lugar. Aún así, la roca de tiza absorbió la mayor parte del impacto. Solo 5 de las 25 cámaras de cañón quedaron destruidas. El golpe decisivo llegó el 6 de julio de 1944, cuando el líder de escuadrón J.W. Brooks consiguió un impacto directo con una bomba Tall Boy Bomb de 12.000 libras. La penetración profunda creó una cavidad subterránea de unos 30 metros, provocando el colapso de varios de los ejes principales del sistema. Sin esa bomba específica, el complejo probablemente habría seguido operativo. Décadas después, la idea del supercañón reaparecería de forma inesperada. En 1988, el ingeniero canadiense Gerald Bull diseñó para Irak el proyecto Project Babylon, inspirado en el mismo principio de propulsión multietapa. Pero el 22 de marzo de 1990, Bull fue asesinado en Bruselas. Nadie reclamó la autoría del ataque. Los responsables nunca fueron identificados oficialmente. La explicación convencional sobre el V3 suele ser razonable. Se trata de un proyecto técnicamente ambicioso que terminó fracasando por los bombardeos aliados y por problemas mecánicos en el sistema de cargas. En muchos disparos experimentales, las cargas se activaban fuera de secuencia y destruían el proyectil dentro del cañón. Incluso en las pruebas de Międzydoszl, los resultados eran irregulares. Según esa interpretación, el bombardeo aliado de Mimoyeques fue simplemente la decisión correcta contra un arma que probablemente nunca habría alcanzado su rendimiento teórico. Pero hay detalles que siguen llamando la atención. En Międzydoszl, entre el 60 y el 70% del alcance previsto se alcanzó en aproximadamente el 40% de los disparos. Para un arma experimental en 1943, esa tasa de éxito no era insignificante. Además, el complejo resistió 4.000 toneladas de bombas convencionales antes de que una bomba de penetración profunda diseñada específicamente lograra destruirlo. El V3 no se detuvo únicamente porque no funcionara. Se detuvo porque alguien inventó una bomba capaz de llegar hasta él. Si Barnes-Wallis no hubiera resuelto ese problema antes, el sistema podría haber estado operativo antes del D-Day.
Décadas después, algunos historiadores de inteligencia, entre ellos Gordon Thomas en su libro Gideon's Spies, han sugerido que el asesinato de Gerald Bull probablemente estuvo relacionado con el Mossad, posiblemente con conocimiento de Estados Unidos. Bull había trabajado anteriormente con la Central Intelligence Agency, con el gobierno sudafricano y posteriormente con Irak. Su supercañón habría proporcionado a Irak una capacidad balística comparable a un misil de alcance medio, pero a una fracción del costo. De alguna manera, el principio del V3 pareció reaparecer y desaparecer otra vez. Algunos investigadores se preguntan si el concepto del supercañón realmente murió ahí, o simplemente se trasladó a otro lugar más silencioso, fuera del registro público. Y cuando observas todos los proyectos que has recorrido en esta historia, aparece un patrón. 10 armas, 10 programas diferentes, y en cada uno de ellos ocurre algo parecido. Primero se construyen, luego se prueban, se comprende lo que podrían significar, y finalmente desaparecen. A veces la desaparición llega en forma de tratado internacional, como ocurrió con Project Orion. Otras veces ocurre por clasificación, como con Project Shad, cancelado apenas 3 meses después de su prueba más exitosa. En otros casos aparece en forma de informes congresales casi olvidados, como en Project Shad, donde 37 resúmenes de pruebas siguen censurados más de medio siglo después. La explicación convencional para todo esto suele ser razonable. Los tratados internacionales influyen. Las tecnologías quedan obsoletas. Los presupuestos se agotan. A veces simplemente aparece una solución mejor. Y muchas veces la explicación más simple suele ser la correcta. Pero esa explicación tiene un problema. No explica el asesinato de Gerald Bull. No explica el taller clasificado sobre isómeros de hafnio financiado por DARPA, cuyas conclusiones nunca se publicaron. No explica por qué 37 informes del Project SHAD siguen sellados en 2024. Y tampoco explica por qué, en cada uno de estos programas, los documentos públicos parecen volverse silenciosos justo cuando las preguntas empiezan a volverse más interesantes. Existe una versión de la historia que se presenta como una línea continua de decisiones, progreso y documentos. Y luego está el archivo. El archivo no es lo mismo que la historia. El archivo tiene salas de lectura y también tiene secciones restringidas. Y esas secciones no están vacías, están llenas. Los documentos que acabas de escuchar pertenecen a la parte del archivo que sí puedes consultar. Oficialmente accesibles, oficialmente reconocidos, oficialmente reales. Lo que se encuentra en la parte del archivo que no puedes ver sigue siendo una pregunta abierta. Tal vez ningún video pueda responderla. La mayoría de las personas pasan por estas historias sin escuchar jamás sus nombres. Solo conocen los capítulos que la historia oficial decidió contar. Manhattan Project, la Space Race, la Cold War. Pero ahora ya sabes que existen otras historias guardadas entre esos capítulos. Llegaste hasta el final, lo que significa que ya percibes la diferencia entre la historia que suele enseñarse y la que fue archivada. En 1958, un físico observó cómo un modelo experimental de nave espacial se elevaba 100 metros sobre una columna de fuego químico y aterrizaba de nuevo bajo el sol de California. Durante 7 años, creyó que la versión real llevaría a la humanidad a las estrellas. Luego llegó un tratado. Los planos se guardaron en un cajón. El cajón se cerró con llave. Cada arma que viste aquí comenzó de la misma manera, con personas convencidas de haber descubierto algo permanente, algo capaz de cambiar el mundo. La pregunta que la historia todavía evita responder no es qué se construyó, es qué se decidió que nunca debíamos conocer. Si esta historia te hizo ver el pasado desde otra perspectiva, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque todavía quedan muchos archivos olvidados, muchas historias ocultas y muchas preguntas que la historia oficial nunca terminó de responder.